Este es el noveno video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasemos ahora a elementos pretensados, resistencia al corte de elementos pretensados. Comenzaremos por hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué efecto tiene el pretensado sobre el comportamiento del corte? En una viga no pretensada, a la altura del eje neutro, las tensiones principales son iguales y su inclinación es de 45 grados. Las fisuras de corte tenderán a tener entonces esta inclinación. Por otra parte, ya se vio que las tensiones principales de tracción y compresión son a su vez iguales a las tensiones de corte. Al pretensar longitudinalmente, es decir, por ejemplo con un cable recto, indicado aquí solamente por las fuerzas P, disminuyen las tensiones principales de tracción sin llegar a anularse. Este concepto es muy importante. El pretensado longitudinal disminuye las tensiones principales de tracción. En este caso las tensiones principales de tracción están representadas por F1, pero no se anulan. Por otra parte, el ángulo de las fisuras de corte disminuye, por lo que las mismas cortan un número mayor de estribos. Si tuviéramos un estribado igual en la viga superior y en la viga inferior tendría una mayor resistencia al corte proporcionado por armaduras, es decir, B sub S, simplemente porque la armadura es más inclinada. Sin embargo, veremos que el reglamento CIRSOC 201.05 no considera esta variación en la inclinación de las fisuras. También en estos casos las considera 45 grados. Entonces, el pretensado tiene un efecto doblemente favorable. Por un lado, disminuye las tensiones principales de tracción, por lo tanto es de esperar que sea necesaria una carga más grande externa para fisurarlo por corte. Y por el otro lado, tendremos una mayor cantidad de estribos cortados por una fisura. Los conceptos anteriores se ven reflejados en estos ensayos. Se han ensayado vigas gemelas diferenciadas solamente por el nivel de pretensado. Aquí vemos tres ensayos: una viga totalmente pretensada, una viga que ha sido pretensada al 50% y una viga que ha sido pretensada al 10%. Al aumentar el nivel de pretensado longitudinal, aumenta el corte necesario para producir la fisuración del alma por corte, BCR. Vemos que estos puntos se corren hacia la derecha, es decir, es mayor la carga exterior necesaria para producir la fisuración del alma por corte. Luego de la fisuración del alma, el incremento de tensiones en los estribos es sensiblemente paralelo al reticulado Rittermersch, dentro de lo que puede llamarse paralelo en un ensayo de corte. Los resultados son coherentes con la reducción en las tensiones principales de tracción que comentamos anteriormente, debidas al efecto del pretensado longitudinal. Pero recordemos, las tracciones se ven disminuidas por el pretensado longitudinal, pero no llegan a anularse, y eso da lugar a que en algún momento se produzcan las fisuras de corte. Veamos entonces qué pasa con el formato aditivo y con la condición resistente de acuerdo al CIRSOC 201.05 cuando hablamos de elementos pretensados. Sigue valiendo, es decir, B sub n sigue siendo B sub c más B sub s. También sigue valiendo que B sub u debe ser menor o igual que phi bn y phi sigue valiendo 0,75. Es decir, que el formato general se mantiene. Varía la posición de las secciones críticas. En general, donde en hormigón armado tenemos D, en hormigón pretensado tenemos H sobre 2. Luego, aquellas secciones críticas que van sobre el filo siguen quedando sobre el filo, es decir, vale lo mismo que para hormigón no pretensado. Lo que sí varía es la cuantificación de B sub c. Está claro que B sub c tiene que ser mayor, dado que
el pretensado disminuye las tensiones principales de tracción, que son las que terminan originando la fisuración por corte. El CIRSOC 201.05 propone dos enfoques. Una expresión simplificada, que puede emplearse cuando la fuerza efectiva de pretensado sea mayor o igual que el 40% de la resistencia a tracción de la armadura total de flexión. Es decir, puede utilizarse cuando el pretensado es significativo. No valdría, por ejemplo, como vimos hace unas diapositivas, cuando tenemos pretensado al 10%, por ejemplo. Y permite también una determinación detallada que atiende al corte que fisura el alma, tanto para el caso de fisuras en el alma como para fisuras de flexión-corte. Es decir, propone dos procedimientos, uno muy simplificado y el otro más detallado. La expresión simplificada, que como ya dijimos requiere un nivel de pretensado importante, es la que estamos viendo aquí. Y tiene una limitación inferior. ¿Qué significa esta limitación? Que siempre tiene que ser mayor o igual que el corte que hubiéramos estimado en hormigón armado. Y tiene un límite superior. Y a su vez vuelve a tener aquí una limitación en este cociente que ya vimos en la expresión correspondiente a hormigón armado. El motivo es el mismo de esa limitación: evitar la inconsistencia que se produce cuando el momento es nulo o valores muy grandes cuando nos aproximamos al momento nulo. Como ya se ha dicho, el CIRSOC 201.05 propone dos enfoques. El segundo de ellos es la determinación detallada, que atiende al corte que fisura el alma tanto para el caso de fisuras en el alma como para fisuras de flexión-corte. Veamos primero la expresión que corresponde a la resistencia al corte por fisuras en el alma. En esta expresión aparece la raíz cuadrada de F'C, atendiendo a que la resistencia a tracción forma parte de la resistencia al corte. Aparece Fpc, que es la tensión de compresión en el hormigón luego de ocurridas todas las pérdidas en el centro de gravedad de la sección o en la unión ala-alma cuando el centro de gravedad se encuentra en el ala. En elementos compuestos vale lo anterior respecto a la sección compuesta. Es decir, es una tensión de compresión que ayuda en la resistencia al corte al retrasar la aparición de las fisuras de corte. Esto está multiplicado por el área de la sección de hormigón. Y aparece un aporte más, que es el corte por pretensado. Es decir, el corte por pretensado, en lugar de considerarlo restando en la solicitación, se lo supone sumando en la resistencia. Esta misma resistencia, es decir, la resistencia al corte por fisuras en el alma, se puede calcular de otra forma, y es como el esfuerzo de corte que produce una tensión principal de tracción igual a 1/3 de la raíz de F'C, es decir, como el esfuerzo de corte que fisura por tracción al hormigón. Si bien aparece como una alternativa, es una forma muy lógica de determinar este valor del corte resistente. Ahora bien, operativamente puede resultar útil recurrir a un concepto que se vio al estudiar flexión con pretensado, que son las cargas equivalentes de pretensado. Se vio que dependiendo de su trazado, los cables ejercen fuerzas concentradas y repartidas sobre el hormigón que pueden emplearse para calcular diagramas de corte y de momentos flectores originados por el pretensado. Las cargas equivalentes de pretensado se pueden calcular en base a que los cables tienen muy poca flecha frente a la longitud del elemento, valores muy chicos de F sobre L, y a que en cualquier punto del cable la sumatoria de momentos tiene que dar 0 sobre el mismo. Las cargas equivalentes son cargas y momentos concentrados en los extremos
y cargas concentradas y distribuidas en los tramos según se trate de trazados quebrados o curvos. Aquí vemos el caso de un cable parabólico. La carga equivalente correspondiente a un cable parabólico es una carga repartida que se calcula de esta manera. Pero lo interesante y útil del caso es que nos permite trazar un diagrama de esfuerzos de corte y un diagrama de momentos flectores. ¿Cuál es la utilidad? Ya vimos que B sub P aparece en la expresión para calcular la resistencia B sub C en el caso de elementos pretensados. Y MP nos permitirá a nosotros calcular muy rápidamente los valores de las tensiones normales que actúan en la sección. Ya vimos que también una tensión normal interviene en la ecuación para calcular B sub C. En el caso de cables poligonales, el razonamiento es totalmente análogo. Ahora pasamos a ver la resistencia al corte por fisuras de flexión-corte. Esta ecuación o estas ecuaciones tienen una base teórica y un fuerte ajuste experimental. Vemos que hay dos ecuaciones en realidad, esta y un límite que es este. En esta primera ecuación tenemos dos sumandos que hemos agrupado en este corchete bajo la denominación A. Esto representa, en términos de esfuerzo de corte, a la carga exterior sin mayorar necesaria para producir la fisuración por flexión en la sección en estudio. Este otro corchete representa el corte adicional necesario para inclinar a la fisura de flexión producida por las cargas A, transformándola en una fisura de flexión-corte. D es la distancia entre la fibra más comprimida por las cargas exteriores y el centro de gravedad de la armadura de pretensado, pero no menor que 0,8 de H. Se aplica aquí, se aplica aquí. No aparece la componente vertical de la fuerza de tesado como aporte, porque las fisuras de flexión-corte se producen en la zona central de la viga, donde los cables son sensiblemente horizontales y su colaboración resulta poco relevante. Aparece en la expresión el momento de fisuración. La definición de este momento es un poco particular. I sobre I sub T es el módulo resistente de la fibra más traccionada por las sobrecargas. La raíz cuadrada de FB más C sobre 2 es la tensión de tracción que produciría la fisuración de una sección no pretensada. FPE es la tensión de compresión producida por el pretensado efectivo, es decir, luego de pérdidas, en la fibra más traccionada por las cargas exteriores. Y FD es la tensión de tracción producida por las cargas permanentes sin mayorar en la fibra más traccionada por las cargas exteriores. En otras palabras, el paréntesis representa la tensión remanente que las sobrecargas deben superar para provocar la fisuración por flexión de la sección. B sub D es el esfuerzo de corte en la sección en estudio producido por las cargas permanentes sin mayorar. M máximo es el momento máximo en la sección producido por las cargas mayoradas aplicadas externamente. Incluye cargas permanentes agregadas y sobrecarga. B sub I es el corte producido por las cargas mayoradas aplicadas externamente. Incluye cargas permanentes agregadas y sobrecarga simultáneo con M máximo. Cuando se habla de cargas permanentes agregadas, quiere decir que están por sobre las cargas permanentes correspondientes a B sub D. Cuantificación de B sub S. En lo que hace a los estribos, vale lo mismo que vimos para elementos no pretensados. El CIRSOC 201.05 no considera que la menor inclinación de las fisuras hace que éstas corten más estribos, de modo que las expresiones son coincidentes. En lo que hace a barras dobladas, también valdría lo mismo,
pero en estructuras pretensadas no se suelen emplear barras dobladas. Vale algún comentario referente a los cables de pretensado. Como el CIRSOC 201.05 no considera el aporte de armaduras con inclinaciones menores a 30 grados, lo usual es despreciar el aporte de los cables en términos de B sub S, aunque como ya se vio no en términos de B sub C. ¿A qué se debe esto? A que la inclinación de la tangente en cualquier punto de los cables suele ser menor que 30 grados, decididamente menor en la mayoría de los casos a 30 grados. Entonces, solo en casos muy particulares, los cables de pretensado pueden emplearse como armadura de corte. Valor límite de B sub N. En pretensado también existe un valor máximo límite dado por la máxima suma de B sub C, que ahora ya no tiene una expresión, tiene varias, más el máximo valor reglamentario aceptado para B sub S, que sigue valiendo 2/3 de la raíz cuadrada de F'C BW por D. Debido a que hay varias expresiones posibles para B sub C, no puede llegarse, como en el caso de hormigón no pretensado, a una expresión sencilla que actúe como valor máximo de B sub N. Cuantía mínima de estribos. La cuantía mínima de estribos que especifica el CIRSOC depende de la fuerza de pretensado efectiva. Si la fuerza de pretensado es significativa, es mayor que el 40% de la resistencia de tracción de la armadura de flexión, vale la expresión que se está viendo aquí. Si fuera menor, hay que emplear la expresión vista para elementos no pretensados. En lo que hace a la disposición de la armadura de alma, en lo que hace a la separación máxima entre estribos, valen los límites de B sub S vistos para elementos no pretensados. También valen las separaciones máximas absolutas vistas para elementos no pretensados. Y cambian las relativas a la altura. En el caso de los elementos no pretensados, se tenía que la máxima distancia no podía superar en el primer caso d sobre 2 y en el segundo d sobre 4, y en el caso de elementos pretensados, esos valores pasan a 3/4 de h y a 3/8 de h. Recapitulando, se repasaron conceptualmente los beneficios que el pretensado longitudinal produce sobre el comportamiento y resistencia al corte. Se comentó que en pretensado el reglamento mantiene el formato aditivo y el mismo criterio de condición resistente y coeficiente de reducción de resistencia que en elementos no pretensados. Se presentaron los dos enfoques que emplea el CIRSOC 201.05 para la determinación de B sub C. Se hizo un breve repaso del concepto de cargas equivalentes de pretensado, útiles para la implementación del segundo enfoque para el cálculo de B sub C. La cuantificación de B sub S resultó idéntica para el caso de estribos y se mostró por qué en la mayoría de las aplicaciones prácticas los cables de pretensado no intervienen como armaduras de corte. Se estableció nuevamente un valor límite para B sub S que coincide con el visto para elementos no pretensados. Se presentaron tanto la cuantía mínima como las condiciones de separación que deben respetar los estribos.